Si todo empieza por la sangre, termina ahí. Esta es una novela intensa, emocional, explora las complejidades del amor, la identidad y la búsqueda de sentido en la vida contemporánea. Es el vacío existencial y la búsqueda de la plenitud. ¿La encuentra? Su tono es confesional, es encantador el uso de metáforas, el cuerpo lo usa como un territorio narrativo y la sangre como la representación simbólica del origen y del destino. Y te pregunto, ¿son realmente la fe y la espiritualidad la respuesta a la insatisfacción constante? ¿Es la historia una búsqueda de redención? ¿Qué haces para transformar tu vacío interior en algo distinto? ¿Es el lenguaje un espejo de las emociones? ¿Crees que le caben más premios a esta novela y a esta autora?